Estoy. Hola, buen día. Buen día, Lick. Hola, hola, chicos. Bien, vamos a continuar entonces con el contenido del curso. Solo para asegurar una cosa, esta semana solo programé, mañana no programé la clase. No, Lick. Mañana no aparece, ok. Bueno, entonces lo vamos a dejar así porque no sé por qué, porque pensaba hacerlo todos los días. Pero bien, listo. A lo sumo les compartiré algunos pequeños videos para completar algunos puntos. Bien, les comparto pizarra y avanzamos. Ayer les comentaba que en eh, haremos ahora un salto, nos pasamos a estudiar los grupos, un salto en el libro, nos estudiar el capítulo 5 que tiene que ver con grupos de permutaciones. Bien, entonces vamos, se les aparece en la pantalla. Nos hemos quedado en la pizarra 15. Bueno, no voy a resolver problemas porque he visto que ya mañana no la programamos, entonces vamos a avanzar en contenido. Luego, llegado el momento de repaso, de resolución de problemas, pueden consultar algunos, pero mientras tanto ustedes intenten resolverlos todos. Pizarra 16. Entonces, vamos a ver. Ok. Vamos a estudiar entonces grupos de permutación. Grupos de permutación. O grupos simétricos también se suelen conocer, pero está bien así, grupos de permutación. Vamos a definirlo y un grupo de permutaciones de un conjunto A, de hecho, el grupo de permutaciones de un conjunto A está formado por las funciones, todas las funciones biyectivas de A en A. Bien, de ese conjunto en sí mismo, ese es el conjunto, ¿no? Los elementos serán las funciones biyectivas de A en A y agregamos la operación con la operación composición, ¿no? Entonces es natural que si los elementos son funciones, utilicemos la operación composición. ¿Bien? Entonces, ¿qué es esto? Nos da un conjunto de partida, un conjunto A. Definimos o encontramos todas las funciones biyectivas de este conjunto en sí mismo. Entonces obtenemos funciones, ¿no? Esas funciones, junto con la composición, forman un grupo y se llaman grupo de permutaciones del conjunto A. Bien, ya vamos a ejemplificar todos esos detalles. Hago una observación de notación, que si por ejemplo el conjunto A tiene n elementos, es finito, se usa para indicar los elementos de A, los numeritos naturales, ¿no? Del 1 hasta el n. ¿Bien? O sea, estamos diciendo que el conjunto A tiene n elementos.
Entonces se usa indicar que esos elementos van del 1 al n. Y el grupo de permutaciones de A, en este caso que es finito, el grupo de permutaciones de A se denota con Sn, ¿okay? La S de simetría y la n que indica la cantidad de elementos que tiene el conjunto A sobre el cual se definen las funciones biyectivas. ¿Bien? Ahora, quizás aquí el gran problema se encuentre en qué es una función biyectiva, ¿no? Entonces siempre me gusta dar un ejemplo de esta situación. Bien, tomamos un conjunto A y vamos a definir funciones biyectivas de A en sí. A voy a colocar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Bien. Entonces coloco una cantidad de elementos. Acomodado, voy a estudiar. Están escuchando mi computadora estar por todos lados. Escuchando mi trabajo. Bien. Ok, perdón. Entonces tenemos un conjunto A y vamos a buscar funciones biyectivas de A en A. Bien, recuerden que una función de un conjunto en cualquier otro conjunto, en este caso particular del conjunto en sí mismo, es tal que la definición es que para todo elemento de este conjunto existe una única imagen acá. ¿Bien? Esto nos define una función. ¿Se entiende, no? ¿Se recuerdan eso? Así, por ejemplo, si yo mando, por ejemplo, este acá, si mando este por acá abajo, este por acá arriba, ¿bien? Y solo les pregunto, ¿será eso una función? Así como está hasta el momento. No, porque hay dos elementos acá que no tienen imagen y la definición es que para todo elemento del conjunto de partida y luego exista una única imagen. Aquí hay dos que no tienen imagen. ¿Bien? Entonces tendría que asignarles imagen a eso. Entonces vamos a asignarle imagen a este aquí y vamos a asignarle imagen a este acá y vamos a asignarle este. ¿Bien? Esa será una función. Pues a todo elemento del conjunto de partida le he asignado un valor. Sin embargo, este de aquí, para ese que he seleccionado, voy a usar otro color, para este elemento existe más de una imagen, tiene dos imágenes, entonces no es función, o sea, no solo es que cada elemento de acá debe de tener una imagen, sino que la imagen debe de ser única. ¿Okay? Entonces esto no es función. ¿Cómo la podría hacer función? Eliminando este, por ejemplo. Esa es una función, ¿bien? A todo elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento de aquí, ¿bien? Ahora, biyectiva, si ustedes se recuerdan, que deberían de recordarlo, es una función que es inyectiva, una función que es inyectiva y sobreyectiva. ¿Bien?
Entonces, si recordamos estas definiciones, inyectiva o sobreyectiva, comenzaré por sobreyectiva, para todo elemento del conjunto de llegada existe al menos una pleimaje. ¿Se recuerdan esta definición? La estoy escribiendo así con mis propias palabras. Es decir, todo elemento del conjunto de llegada debe tener una pleimaje, o dos, o tres, o cuatro pleimajes, al menos una pleimaje. ¿Bien? Entonces, vean, el concepto de biyectividad es relativo al conjunto de llegada de función. Me interesa el conjunto de llegada. ¿Bien? Entonces, ser sobreyectiva es eso, y creo que lo tienen dominado. Es muy probable que la inyectiva, como yo se la voy a presentar acá, no lo hayan visto antes, pero bueno, bien, la inyectividad es que para todo elemento del conjunto de llegada existe a lo sumo una pleimaje. Entonces, a lo sumo una pleimaje significa que todo elemento no tenga pleimaje o que tenga una, ¿no? Cero o una pleimaje. Bien. Entonces, vamos a ver si esa función que yo les he colocado ahí es inyectiva. Entonces, no es inyectiva porque este sujeto, ¿ven? Tiene dos preimajes. ¿Lo ven eso? Y tampoco es sobreyectiva porque este sujeto tiene cero imagen, cero preimaje. Entonces, para ser sobreyectiva, este debería de tener al menos una preimaje. Y para ser inyectiva, este no debería de tener dos preimajes. ¿Bien? ¿Y cuál es la intersección? Dado que una función biyectiva es inyectiva y sobreyectiva, entonces ambas se cumplen cuando, ¿bien? Si colocamos estas dos cosas juntas, ¿bien? Pedimos que se cumplan las dos, eso nos da biyectiva, ¿no? Una función biyectiva. Entonces, biyectiva es que para todo elemento del conjunto de llegada existe una única pleimaje. ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo corregimos esta función que yo les he dado? Pues podemos hacer que ese primer elemento, por ejemplo, vaya a esta otra. Bien, y ahí sí que tendríamos una función biyectiva, ¿no? ¿Y qué lleva la función biyectiva? Sería como al contrario de solo la definición funciona. Para todo elemento acá existe un único elemento acá. ¿Lo ven? Esto es biyectivo. Y si quieren pongo una flechita para acá para que vean que la lectura aquí funciona es así, ¿no? Para todo elemento acá existe un único acá. Y biyectiva, para todo elemento acá existe un único elemento en las primas. Bien.
Entonces, prácticamente una función biyectiva es una función también, bueno, en realidad la inyectividad se conoce como 1 a 1, pero una función biyectiva es que eso, ¿no? Para todo elemento en F, para todo elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento del conjunto de llegada, y a cada elemento del conjunto de llegada le corresponde un único elemento en el conjunto de partida, como preimagen. ¿Sí? Entonces, dado eso, en el caso finito significa que acá no sobra ningún puntito y acá no sobra ningún puntito. Y con eso garantizamos la biyectividad. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? Estoy haciendo una pequeña introducción. Ahora vamos a ver ejemplos de grupos de permutaciones. Este es un repaso. Vale, por el momento nada, ninguna pregunta, todo claro. Entonces vamos a ver algunos casos. Bien, empezamos con el ejemplo básico. Vamos a colocar, vamos a estudiar S2. ¿Qué significa S2? Vamos a encontrar cuáles son las funciones biyectivas que van de un conjunto A en sí mismo, y el conjunto A solamente tiene dos elementos, y esos dos elementos los indicamos como 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Bien, entonces vamos a ver cuántas funciones biyectivas hay aquí. Pues una alternativa es que el 1 se transforme en el 1 y el 2 se transforma en el 2, ¿no? En el que hace falta. ¿Sí? Y esta se conoce como la identidad, ¿no? Bien, la función identidad, se recuerdan, la función identidad en A. Bien, todo elemento lo transforma en sí mismo y tenemos una primera función biyectiva de A en A. Y yo solo he colocado 2, bien, porque si el 1 tiene que ir a alguno de estos dos valores, ¿bien? Entonces, ¿cuántas opciones tiene el 1 como imagen? Puede ir al 1 o puede ir al 2. Tiene dos posibles imágenes. Y luego el numerito restante, el 2, ya el 1 ha tomado una de las opciones, ¿no? Entonces el 2 tiene que ir a la que sobra, tiene solo una alternativa. Por un principio de conteo, la cantidad de opciones posibles que tenemos es 1 por 2, es decir, 2. Solo hay dos funciones. Y la otra es tal que el 1 se transforma en el 2, entonces luego el 2 por fuerza en el 1. ¿Okay? Y esta función, si quieren, le llamamos beta, ¿no? ¿Okay? Una función beta. Y ya no hay más funciones biyectivas de A en A. Y este es un grupo simétrico, porque podemos verificarlo con su tablita de multiplicar. Bien. Y nos resulta en un maravilloso grupo cíclico de dos elementos. Bien, la operación es la composición y esos elementos, las funciones biyectivas que hemos encontrado, epsilon y beta. Epsilon hace de identidad, ¿no? Entonces no altera el beta. Y luego beta por beta, beta al cuadrado, si intercambio el 1 con el 2 dos veces, vuelvo a la identidad. ¿Están de acuerdo? Y aquí tenemos una bonita cerradura y esto es un grupo cíclico de dos elementos. ¿Bien? Entonces tenemos cíclico de dos elementos. Es decir, ¿se recuerdan cómo indicamos esto? C2. ¿Bien? Entonces ese es el primer caso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a avanzar al caso en el que A tiene tres elementos. Bien. ¿Se ha entendido este primer caso? Sí, bien.
Bueno, vamos entonces a ver el caso en el que... perdón, tomen una captura, les doy chance. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. 17. Sí, no, la pizarra 17. Tengo una memoria corta. La 17 sigue, chicos. Bueno. Bien, entonces vamos a estudiar ahora S3. Bien. Entonces, S3 significa que vamos a tomar un conjunto con 3 elementos. ¿Bien? Y vamos a ver cuántas funciones podemos encontrar. Entonces, ¿cuántas funciones podemos encontrar? Hacemos una tablita, cual hacemos un conteo, ¿no? O sea, ser una función, o sea, encontrar una función biyectiva de un conjunto de 3 elementos en sí mismo corresponde a rellenar, por ejemplo, 3 casillas con esos 3 elementos. Entonces, si tomo uno de esos elementos, o por ejemplo, si quiero rellenar esta casilla, esta tiene 3 opciones posibles. ¿Okay? Quiero rellenar esta casilla, tiene 3 opciones. ¿Bien? Luego, como ya uno de los numeritos quedó en esta casilla, la siguiente casilla solamente tendrá 2 opciones. Y la última tocará el que sobra. ¿Cuántas opciones tendré en total? 6. ¿Bien? Entonces, aquí en S3 tendremos 6 elementos. Bien. Entonces, vamos a encontrar todas las funciones biyectivas de este... Bueno, son 6 funciones. Vamos a encontrarlas todas. Entonces voy a colocar ya todo lo que necesito aquí. Voy a colocar la segunda función. A ver si me gusta el espacio ahí abajo. Perdón, esto. Bueno, ahí queda algo apretado, pero ahí vamos a colocar las funciones. Entonces siempre tenemos A seguro, vamos a tener la función identidad. ¿Bien? Y eso, de hecho, la función identidad es necesario que esté dentro de este conjunto, porque con la composición será el elemento identidad. Entonces, si quieren a este elemento, le llamamos de nuevo epsilon. ¿Bien? Luego, podemos definir otra permutación, otra función biyectiva, ¿no? En este caso el conjunto finito, una permutación, tal que el 1 se transforme en el 2, por ejemplo, el 2 en el 3 y el 3 en el 1. Bien, esa es otra alternativa. Y si quieren a esto le llamamos alfa. Vean que, ok, esto le llamamos epsilon, y esto le llamamos alfa. Vean que alfa lo que hace, ¿no? Si yo tengo los numeritos 1, 2, 3,
prácticamente es que los corre de posición, ¿sí? Y el 3 pasa para acá. ¿Se entiende? Eso lo puedo hacer dos veces, ¿sí? Generando alfa al cuadrado, que será el resultado dado por, tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3, el 1 va al 3, el 2 va al 1 y el 3 va al 2. ¿Bien? Pueden revisar que esto es aplicar alfa dos veces. ¿Bien? Y obtenemos así alfa al cuadrado. Bien. Luego podemos definir una función directiva beta de tal manera que el 1 lo deje fijo, por ejemplo, e intercambio de posiciones el 3 con el 2. ¿Bien? Y a esto le llamamos beta. Tenemos otro. Y luego les invito a que verifiquen que haciendo alfa beta, ¿sí? La composición alfa beta, que equivale a ser primero beta, ¿no? Y después alfa, en ese orden, nos da como resultado dejar el 3 fijo e intercambiar el 1 con el 2. Y finalmente, si hacemos alfa cuadrado beta, bien, dejamos el 2 fijo e intercambiamos el 1 con el 3. Ya, yo lo hago así rápido porque no quiero perder tiempo justificando cada una, ¿no? Pero es composición de funciones, ¿no? Sabiendo que alfa es esto y beta es esto, ¿no? ¿Eh? Alguien me puede decir, ¿qué es eso de alfa beta? ¿No? Primero aplicamos beta y luego le aplicamos alfa. Entonces veamos el 1, ¿no? ¿Qué pasa si al 1 primero le aplicamos beta? Lo manda en el 1, ¿no? Y luego al 1 le aplicamos alfa, lo manda en el 2. Entonces, por eso en alfa beta el 1 va al 2. Entonces, solo hacer la composición de funciones. Esta notación es debida a un sujeto que, bueno, estos son diagramas sagitales, que se deben a Euler, ¿no? Euler hacía estos gráficos. Pero luego nosotros podemos notar que esta notación es muy yuca. Están haciendo todo esto. Se imaginan que ya ese 3 tiene 6 elementos, que justamente 6 es 3 factorial, ¿no? Aquí ya vamos a generalizar. Ese 4, por ejemplo, tendrá 4 factorial elementos, que es 24. Ya es un desastre hacer 24 de esas cosas. Entonces aparecen otro par de notaciones que ahora voy a recalcar. Existe una que se llama matricial, en la cual nosotros colocamos, y acá en el conjunto entonces están beta, alfa beta y alfa al cuadrado. Bien, en la notación matricial entonces colocamos dos filas. En la primera fila los elementos del conjunto A y en la segunda fila los sublimados. Entonces la identidad es el 1, 2, 3. ¿Bien? Ven que es más fácil que hacer esto. Bien. Luego, alfa, por ejemplo, colocamos 1, 2, 3 y el 1 se transforma en el 2 en el 3 y el 3 en el 1. Abajo sus imágenes. ¿Bien? Así podemos hacer esta, que el 2 va en el 1, este en el 3. Cada uno de estos movimientos, aquí en beta el 1 queda en sí mismo y se intercambian el 2 con el 3. En este otro el 3 queda fijo y se intercambian los primeros 2. Y en el último el 2 queda fijo y se intercambian los otros. Bien, esto es la notación matricial, ¿de acuerdo? Ahora, existe esa notación matricial, igual es complicada, ¿no? Y
por ello nosotros vamos a usar una tercera notación que se llama ciclo. No sé por qué estoy escribiendo así en vertical. Bueno, ya escribí así. La cíclica, vean, se usa de la siguiente manera. La identidad vamos a colocar paréntesis vacío, sin nada dentro. Es decir, ahí no hemos hecho ningún movimiento. Quizás la idea de cíclico lo vamos a entender aquí en alfa, por ejemplo. Abrimos paréntesis, colocamos el 1, el primer elemento, y este 1 lo transformamos, separado por una coma, se transforma en el 2 se transforma en el 3, y el 3 se transforma en el 1. Entonces se cierra el paréntesis para indicar que se cierra el ciclo. Y el ciclo es en este sentido. El 1 se transforma en el 2 se transforma en el 3, y el 3 se transforma en el 1. ¿Ven qué bonita esa anotación? ¿No? Es mucho más compacta. Por ejemplo, este otro de acá abajo será el 1 se transforma en el 3, ¿ven? El 1 en el 3, luego el 3 en el 2, entonces separo, me coloco el 2, y el 2 cierra el 1, no vuelve al 1. Entonces cuando se regresa al primero de ese ciclo, ¡tac!, cerramos el paréntesis. ¿Y qué pasa con estas otras permutaciones o estos otros elementos, estas otras funciones biyectivas que dejan fijo un elemento? Entonces, si deja fijo un elemento, ese no se coloca en la notación cíclica, solamente digo que el 2 se transforma en el 3 y luego el 3 en el 2. ¿Lo ven? Que esto es mucho más fácil. El 2 en el 3 y el 3 en el 2. ¿Y el 1 por qué no? Si el 1 no aparece, es que el 1 no se modificó, se transformó en sí mismo. Así, este último lo puedo indicar como el 1 con el 2. Normalmente se coloca el elemento más pequeño del primero. Y el último será el 1 con el 3. ¿De acuerdo? Entonces, les menciono ya esta nueva notación cíclica porque ya ven que es mucho más cómoda, ¿no? Desde luego nos falta familiarizarnos con ella un montón, pero vamos despacio. Vamos a anotar aquí algunas características de este conjunto, de este grupo. Las características que podemos identificar ya rápidamente es que alfa al cubo nos da la identidad. ¿Están de acuerdo? Bien, si hago alfa 3 veces, vuelvo a la identidad. ¿Y qué significa hacer alfa 3 veces? Bueno, lo podemos ver aquí. Veamos el 1. El 1 se transforma en el 2. Lo aplico otra vez. El 2 en el 3 y el 3 en el 1. Empecé en el 1 y terminé en el 1. La identidad. O lo pueden ver también que alfa es como tener 3 personas, ¿no? Tenemos una persona ahí, otro aquí más peludo y otro con bigote, ¿no? Entonces, no, ya no sé. Pero la idea, imagínense 3 objetos, ustedes en su casa tomen 3 objetos y muévanlos a la derecha, y el que está más a la derecha lo pasan de primero a la izquierda, y hacen eso 3 veces y vuelven a la posición inicial. ¿Bien? Luego tenemos que beta al cuadrado. Beta al cuadrado es una... Vean que beta lo que hace es intercambiar solamente 2 elementos. ¿Bien? Si hago beta 2 veces, vuelvo a la identidad. El 1 nunca se mueve, y el 2 con el 3, si los intercambio 2 veces, vuelvo a la identidad. Y vamos a ver qué pasa si hacemos alfa. Bueno, ya obtuvimos aquí alfa beta, ¿no? Yo no lo hice, pero ¿cómo lo podemos analizar? Haciendo el caso de beta alfa. Vamos a hacer beta alfa.
Vean, vamos a calcular beta, voy a hacer de otro color, vamos a hacer beta alfa y vamos a usar por ejemplo la notación matricial. Bien, la notación matricial, colocamos la matriz, bien, y los elementos iniciales, 1, 2, 3. Primero vamos a aplicar alfa. Entonces si aplicamos alfa, vean, alfa es esto, nos queda, lo voy a hacer pequeñito, 2, 3 y 1. Lo hago pequeñito porque eso no es lo que me interesa, ¿no? Luego que he aplicado alfa, aplicamos beta, ¿sí? ¿Y qué hace beta? El 1 no lo toca e intercambia el 2 con el 3. ¿Sí? Entonces, y ahora lo voy a colocar en blanco. Este 1, vean, no lo toca, porque ya estoy aplicando beta no al inicial, ¿no? Sino después de haber aplicado alfa. Entonces el 1 no se toca y estos dos se intercambian. Entonces el 3 acá y el 2 acá. ¿Qué hemos obtenido? Vean, este último. ¿Lo ven? Entonces lo que podemos concluir aquí es que beta alfa es igual a alfa al cuadrado beta. ¿Sí? Esas tres condiciones dominan este grupo, o sea, con esas tres ecuaciones podemos operar cualquier par de elementos de este grupo. Y ya notamos que este grupo no es abeliano, ¿no? Porque alfa beta no nos dio lo mismo que beta alfa. ¿Bien? Entonces, yo les dejo a ustedes construir la tabla de Taylor. Bien, construir la tabla de Taylor. Comparar con la de D3. Bien, entonces les dejo ese detalle. Vean, son las 45, he ido algo deprisa porque tengo que terminar unos minutos antes y aparte darles unos avisos más, ¿verdad? Que nos veremos mañana. Entonces, hemos hecho 2 pizarras. Recuerden que el objetivo es siempre 2 pizarras. ¿Qué se viene a continuación? Lo vamos a estudiar. Ya vimos S3, luego sigue S4, S5, pero no me voy a poner a colocar S4 que tendrá 24 elementos, colocar 24 elementos aquí. Entonces ya pasamos a generalizar de una sola vez y estudiaremos todas las propiedades de este grupo de presentación. Bien, preguntas de lo que hemos visto aquí hasta el momento. Preguntas. Nada, entonces tomen una captura y lo dejamos por aquí. Vean. Para mañana que no nos veremos, voy a revisar o voy a intentar hacerles un video para avanzar un poquito más, ¿sí? Y les dejo que voy a ver si puedo compartir algo.
Sí, esto no lo había preparado. Tenemos unos minutos más. Estoy intentando. No, qué raro que no hay nada de esto. Qué misterioso. Bien. Entonces, vea, lo que estoy intentando es la animación de estos grupos de permutaciones, animación, que no hay nada. La álgebra es algo que... Sí, al final estas son permutaciones. Pero bueno, calculadora, análisis combinatorio, permutación. Vamos a ver. Está bien. O busco GeoGebra, pero puede ser. Ah, vean, aquí hay algo. A ver, ¿qué es esto? Sí, no, aquí hay dos elementitos. El número de objetos 2, número de permutaciones serán 2 factoriales y aquí ok, la primera es que estos no cambian de posición y ven que ahí está haciendo la segunda, que es cambiarse de posición. ¿Ven? Entonces, cuando K vale 1, que sería la primera permutación, están en identidad, ¿no? Y cuando K vale 2, estos sujetos se intercambian. ¿Bien? Y esas son las únicas dos permutaciones de los elementos. Si colocamos 3 elementos, bien, y aquí coloque un árbol, ¿no? Bien, es decir, en la primera posición puede ir ¿qué son estos animales? Un cerdito, una tortuga y un perro. Entonces el cerdito en la primera posición, en la segunda posición puede ir uno de los otros dos, y en la tercera posición el que hace falta. Entonces en la primera posición puede ir cualquiera de los dos, después en la segunda posición uno de los dos que sobran, y en la última posición el que sobre eso nos da 6 combinaciones. Bien, entonces bueno, esto cuando K vale 1 estamos en identidad. La segunda permutación, ven que cambia acá el 2 con el 3. La tercera permutación cambia el 1 con el 2. Y esta que hace. Así, vean. Esta es la que quería ver. Esta de acá, vean. ¿Qué hace esta? Si ven, el cerdito se pasa a la última posición y los otros se corren. ¿Sí? Hacer eso 2 veces significa
que el cerdito se pase en medio y luego todos se corren. Y luego está el que el centro queda fijo y se cambian los otros dos. Vamos a ver si tiene 4. No, está 1. Ah, no, ahí está. Entonces 4 tiene 24. Está la posición inicial y luego todas las combinaciones posibles. Ah, no, voy a llevarlo a 24. Entonces ahí está, ¿no? Cada animalito en la primera posición. Luego en la segunda posición, o sea, la primera posición puede ser ocupada por los 4, la segunda posición por los 3 restantes, la segunda posición o la tercera posición por los 2 restantes y la última posición por el restante. Entonces eso da un total de 24 opciones. Esto sería S4. Y ahí termina. Entonces, bueno, les muestro esto para que tengan presente un detalle más de la clase. Y luego les pido que estudien o que revisen para su formación también qué es un anagrama. Investiguen qué es un anagrama. ¿De acuerdo? Y si pueden, jueguen también, que será muy aburrido, ustedes jugarán otras cosas. Yo no juego nada en eso. Pero existe un jueguito que se llama Puzzle 15. ¿Bien? Entonces si quieren lo busco, permítanme. Entonces jueguen con, vamos a ver aquí. Sí, ¿no? Intenten recordar este juego. ¿Qué consiste este jueguito? Y lo voy a utilizar para ejemplificar algunas cositas, para que alcancen algunos resultados interesantes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso junto con todos los ejercicios del capítulo 2 y 3 y todos los detallitos que les he dejado en las clases tienen para divertirse de aquí hasta el lunes. ¿De acuerdo? Que estén muy bien, chavales. Cuídense. Listo, gracias, Rick. Listo, gracias. Gracias, Rick. También.